En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. A nuestra sociedad de hoy bien se le pueden aplicar aquellas palabras del apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, dirigidas no a los paganos, sino a sus compatriotas judíos. Viven como enemigos de la cruz, su fin es la perdición, su Dios el vientre, sus glorias su vergüenza, y no piensan más que en las cosas de la tierra. El hombre de hoy, olvidado de Dios, olvidado de sus mandamientos. El hombre de hoy, olvidado de su alma y de su propia salvación, vuelto hacia el mundo y sus cosas, obsesionados con los placeres de la tierra, el tener, el ser, el disfrutar, repiten como producto de la filosofía marxista materialista el principio que repetían los paganos de la época paulina: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Inaugurado el santo tiempo de la Cuaresma, la Iglesia a este hombre de hoy, a este hombre materialista, a este hombre vuelto a lo sensible, a este hombre vuelto a la carne, igual que ayer y que mañana, a este hombre la Iglesia le anuncia la penitencia y el ayuno, pues la autoridad de la Iglesia está en la autoridad de Cristo y en su enseñanza. Si no hacéis penitencia, todos pereceréis. Penitencia y ayuno, que predicado por la Iglesia y exigida por sus leyes, se ve como algo trasnochado, despreciable, fuera de lugar en nuestros días. Se acusa a los cristianos de realizar prácticas contra el espíritu del mundo, contra el espíritu del hombre, contra la propia naturaleza, o de gozarse en la práctica del sufrimiento. Pero la penitencia y el ayuno que predica el mundo, ese sí que es loable, ese sí que se practica, ese sí que es saludable, ese sí que se recomienda e incluso se presume de ello. Son muchísimos los que a través de las redes sociales, los medios de comunicación de diferentes estancias, proclaman, invitan, exhortan ese ayuno para conservar la salud, para presumir de cuerpo, etc. La sola lectura del Evangelio de hoy, contemplando el misterio de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, ayunando 40 días y 40 noches, ya es razón suficiente. No necesitamos más, pues todo en la vida de Cristo es misterio, revelación, enseñanza, ejemplo, para que nosotros lo imitemos también en la práctica del ayuno. Jesucristo nuestro Señor, después de su bautismo y antes de comenzar su vida pública, fue llevado por el Espíritu, nos dice el Evangelio, por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Allí ayunó 40 días y 40 noches. No es algo novedoso. En el Antiguo Testamento, como incluso en las religiones paganas, los hombres han visto en la práctica del ayuno, en el privarse materialmente de la comida y de la bebida, un acto de virtud, una virtud. No solo por razones médicas, para recuperar la salud o no caer en la enfermedad, sino que incluso cuando un bien espiritual está en peligro o se quiere potenciar, el ayuno ayuda no solo a conservarlo, sino a acrecentarlo. Pensemos simplemente en la fortaleza de la voluntad que nos provoca o que trae la práctica del ayuno, o por ejemplo aquellos que buscan inspiración o quieren dedicarse con totalidad a una obra de ingenio, hasta se olvidan de las horas de comer. Dios había instituido en el Antiguo Testamento por medio de Moisés el ayuno en un solo día, el día de la expiación de los pecados, día grave y solemne en el que el pueblo acompañaba el ritual que el sumo sacerdote en el templo realizaba. Solemnemente imponía sus manos sobre el chivo expiatorio para descargar sobre él los pecados del pueblo,
y echaba a este cordero fuera de la ciudad para que muriera en el desierto y ahí expiara los pecados. El pueblo acompañaba todo este ritual con la práctica del ayuno. Era frecuente, sin embargo, sin obligación de mandato divino, que el pueblo de Israel, los hombres de fe, los justos, ayunasen. En medio de las batallas, de las guerras contra los pueblos vecinos, el pueblo de Israel ayunaba para obtener el favor divino. Así testimonia la Sagrada Escritura en las batallas de Betel y de Mizpá. Se ayunaba también cuando alguien caía en enfermedad y se quería pedir a Dios la salud. Recordemos el caso del rey David, cuando el hijo de su adulterio con Betsabé está enfermo y va a morir, se le anuncia esa muerte y David se viste de saco, hace penitencia y ayuna. Ayunaban también ante la muerte de los familiares y seres queridos. Lo hizo David por Saúl y Jonatán, lo hizo el pueblo de Israel por la muerte del rey Saúl. Se ayunaba también para pedir el perdón de los pecados, y así Moisés ayunó durante 40 días y 40 noches por el pecado de la idolatría de su pueblo. Ayunó también la ciudad de Nínive ante la predicación de Jonás. Ayunó el profeta Daniel por los pecados de su pueblo. Y ante los peligros, ante las tentaciones, ante las dificultades que el pueblo debía de pasar, también practicaban el ayuno. Así lo proclamó Esdras cuando en el decreto de la vuelta a Jerusalén tras el destierro mandó que el pueblo entero ayunase. Ayunó también el pueblo judío cuando Amán decretó la destrucción de su pueblo junto con la reina Esther y el anciano Mardoqueo. Nuestro Señor Jesucristo quiso también ayunar y lo hizo durante 40 días y 40 noches. Y aunque al decir de algunos teólogos pudo hacerlo este ayuno de un modo natural, porque sus operaciones inferiores estaban como suspensas por su altísima contemplación, como se ha visto a lo largo de la historia de la Iglesia en tantos santos que arrobados en el éxtasis se olvidaban de sus horas de comida y estaban en contemplación continua, todos los teólogos en su mayoría se declinan a afirmar que en este ayuno del Señor hubo una manifestación de su milagro, porque fue un ayuno total, sin comer ni beber durante esos 40 días. Milagro por el cual mostró su divinidad y esto creó la sospecha de Satanás, pero al mismo tiempo, al sentir hambre, mostró la debilidad de su naturaleza humana, semejante a la nuestra en todo, menos en el pecado, por lo cual Satanás se decidió a tentarlo, pues estaba confundido. 4 razones nos dan los teólogos acerca del ayuno del Señor, que es siempre para nosotros ejemplo, modelo, pues todo en la vida del Señor, como he afirmado, es para nosotros modelo a imitar, enseñanza para practicar. Y aquel que era Dios y que es la misma santidad y que es la misma fuente de ella, quiso ayunar sin tener necesidad ninguna de hacerlo para que el hombre, incluso aquel que tiene cierta santidad y perfección, no crea que está libre de peligro y por tanto que no necesita hacer penitencia. Mientras estamos en este mundo hemos de ser tentados, no lo hemos de olvidar, nunca llegaremos a un estado de seguridad y el que esté en pie, tema no caiga, nos dice el Señor. El ayuno del Señor nos exhorta, por tanto, a la vigilancia, a no confiar en nuestras propias fuerzas, a ponernos a practicar la virtud, a vivir la templanza y la moderación en el comer y en el beber y en todos los placeres de este mundo. La segunda razón es que Cristo venía a dar batalla contra Satanás, que había arrebatado las almas a Dios, y ahora Cristo iba a conquistar nuevamente a las almas mediante su pasión y su muerte. Y antes de comenzar su vida pública, que desembocará en la pasión, quiso ayunar para enseñarnos que la vida del hombre es lucha contra los enemigos del alma, mundo, demonio y carne,
y que a esta guerra no se puede ir a cuerpo descubierto, sino revestido con la armadura de la fe. Nos lo recordaba el apóstol San Pablo en la epístola de hoy. Hemos de dar testimonio ante el mundo de ministros de Dios y no echar en saco roto la condición que hemos recibido. Hemos de dar en toda ocasión testimonio de nuestra fe y de nuestro amor a Dios, en trabajos, en sufrimientos, en ayunos y en vigilias, pues así hemos de disponernos para esta lucha contra los enemigos del alma, lucha que terminará en el momento de nuestra muerte, pero hasta ese momento estamos en guerra y hemos de luchar. El ayuno fortalece nuestra carne y nuestro espíritu para la lucha, ayuda a que la voluntad domine sobre las pasiones y permanezca en el bien obrar, y al mismo tiempo el ayuno eleva el alma a los bienes del cielo, haciéndola merecedora del auxilio divino y del premio eterno. Lo recoge bellamente los frutos del ayuno y de la abstinencia el prefacio de la Cuaresma, donde dice que nos concede la gracia de domar nuestras pasiones, elevar nuestro espíritu, nos obtiene la virtud y nos concede el premio. En tercer lugar, nuestro Señor, al que vemos en el Evangelio tantas veces sentado a la mesa, disfrutando y gozando de la amistad con sus amigos y aquellos a los que amaba, incluso con los pecadores, motivo por el cual los fariseos lo llamarán borracho y comilón, anuncia que una vez que el esposo sea arrebatado, los amigos han de ayunar. Y asimismo él instituirá a los discípulos sobre el ayuno, recomendándoles esta práctica. Vosotros, cuando ayunéis, no os pongáis tristes como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que lo vean los hombres. Vosotros, cuando ayunéis, ungíos la cabeza, lavad vuestra cara, para que lo vea vuestro Padre que está en lo secreto, y Él os lo recompensará. Y finalmente, nuestro Señor Jesucristo quiso enseñarnos que el ayuno es para la oración como las alas que elevan el alma al cielo, y transforma también nuestra mirada para ver las necesidades de nuestro prójimo y responder mediante la caridad y el ejercicio de la limosna. El ayuno purifica nuestra oración y la hace más agradable a Dios nuestro Señor. El ayuno purifica nuestra mirada y nos hace descubrir en el rostro del necesitado, del enfermo, del pobre, del encarcelado, de aquel prójimo necesitado, a nuestro Señor Jesucristo, que está esperando ser atendido, que está esperando ser socorrido por nuestra caridad. Queridos hermanos, actualmente la disciplina penitencial de la Iglesia ha sido rebajada a un límite mínimo, e incluso esto es despreciado e incumplido por muchos bautizados. La Iglesia nos exhorta, aunque la práctica y la exigencia sea la mínima, a que vivamos y cada uno, en particular por propia iniciativa, practique obras de penitencia, haga ayunos, reparta limosnas e incremente la oración. Hemos de vivir no solamente la letra de la norma, sino el espíritu. Y en este sentido, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra propia salvación y de hacer la penitencia que por nuestros pecados hemos de hacer para satisfacer la justicia divina. Hemos de recordar que ese ayuno que la Iglesia nos pide hoy simplemente es en 2 días, el miércoles de ceniza y el viernes santo, junto con la abstinencia, y que la abstinencia nos obliga todos los viernes del año, los de Cuaresma sin poderse suplir por ninguna otra obra. Las del resto del año se pueden sustituir por alguna limosna, obra de piedad, acto de oración, etc. Pero es mucho más sencillo practicar la abstinencia de carne que estar pensando en qué limosna voy a dar o cómo voy a satisfacer el hecho de comer carne un viernes del resto del año. Es mucho más sencillo y es un testimonio muy hermoso
ser delicados en el cumplimiento mínimo de esta norma. A esto le aplico las palabras del Señor en la parábola: bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te daré el premio en lo mucho. Por lo poquito que nosotros hagamos, el Señor nos lo recompensará mucho, abundantísimamente. Pensad que el Señor siempre paga al 100 por uno. Nosotros le damos 1 y el Señor nos da 100 y la vida eterna. Ayuno que también hemos de practicar todos los días cuando nos acercamos a la Sagrada Comunión. El ayuno eucarístico sigue en vigor y actualmente la Iglesia nos exige como mínimo 1 hora de ayuno antes de recibir la Sagrada Comunión, sin comer ni beber nada, excepto agua. Ayuno que voluntariamente cada uno de nosotros podemos acrecentar a la práctica de los años 50, de las 3 horas en tiempos de Pío XII, o a la medianoche, como hacían nuestros antepasados desde hace tantos siglos. Ese ayuno diario para recibir la Sagrada Comunión acrecentará en nosotros el amor de Dios y el deseo de recibir bien a Cristo y de hospedarle como es debido en nuestra alma. Y aunque no hemos de despreciar y hemos de cumplir con esa exactitud, con esa delicadeza, el precepto de ayunar y abstenerse cuando lo manda la Santa Madre Iglesia, mis queridos hermanos, el tiempo de la Cuaresma es tiempo también para hacer muchos ayunos, porque el ayuno permite una modalidad increíble, una variedad de formas de ayuno tremenda, y tenemos tantas cosas de las que ayunar en este mundo moderno, que nos aturde, que nos satura, que nos sacia de una forma, vamos a decir, vomitiva, de tantas cosas de las que hemos de prescindir para tener esa libertad, la libertad de los hijos de Dios. En definitiva, la práctica del ayuno nos hace señores, porque el Señor nos da su gracia, señores sobre las tentaciones de Satanás, señores sobre las tentaciones del mundo, señores sobre las peores de nuestras pasiones, haciéndonos libres para amar a Dios y cumplir sus mandamientos. Vivamos el espíritu de la Cuaresma, vivamos este santo tiempo, y entonces, en la noche de Pascua, haremos nuestra el aleluya de la resurrección de Cristo. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.